Un saludo cordial, amigos, a quienes visitan hoy estos vídeos de Historia de la Filosofía. En el de hoy hablaré de Kierkegaard, siguiendo este esquema. En primer lugar, lo que es el yo individual para él, que lo remarca en contra de la filosofía de Hegel. En segundo, el concepto de angustia, que él hace que arraigue en la idea de libertad. En tercer lugar, los tres estratos, que él menciona: arte, ética, religión, ya veremos de qué trata. Y por último, en cuarto lugar, la fe paradójica, lo que la fe cristiana encierra de paradoja. Kierkegaard, Søren Kierkegaard, nació en Copenhague el año 1813 y murió en la misma ciudad el año 1855. Escribió obras de todos conocidas, en sus títulos al menos, ¿verdad?, porque son llamativos: Out, el concepto de angustia, temor y temblor, etc. Lo mismo que Marx presenta su teoría revolucionaria contra la burguesía, así Kierkegaard presenta la suya frente al cristianismo, no contra el cristianismo. El cristianismo del momento, desde luego. Los dos parten de Hegel. Los dos se oponen a él por no satisfacerles la mediación de los contrarios, ya sea entre la burguesía y lo humano, según Marx, ya sea entre lo cristiano y lo mundano, según Kierkegaard. Sin embargo, hay una diferencia importante entre ellos, y es que Kierkegaard no aspira al equilibrio de la síntesis, sino al contraste. Su obra puede decirse que es póstuma, pues ha mostrado su relevancia en el existencialismo y la teología posteriores. No es posible, afirma, que el mundo descanse en lo universal, fin supremo al que tiende, según Hegel y también según Marx. Lo único aceptable es la inestabilidad y el desequilibrio de lo particular. Marx había proyectado con su teoría de la revolución social la salvación humana sobre el hombre colectivo, sobre la sociedad sin clases, en lo que no era más que la reafirmación del acento hegeliano sobre la realidad del concepto universal. Frente a esto, Kierkegaard insiste con toda la fuerza de que es capaz en el hombre auténtico, en el yo individual. Hay algo mucho más profundo que el concepto, mucho más hondo que el pensamiento, yo mismo, mi propio interior. De nada vale acumular una enorme masa de conocimientos, acumulables también en los libros dispersos de una biblioteca, si no encuentro el foco central, el único que da sentido y unidad a todos los saberes y a todas las acciones. Ese foco no es otro que el yo. Hablar de una síntesis superior a él, a la manera hegeliana, una síntesis susceptible de unir los contrarios, es un simple disparate metafísico. ¿Para qué una ciencia objetiva? ¿Para qué una verdad sobre el mundo? ¿Para qué una filosofía del Estado o una explicación de lo que significa el cristianismo para el mundo? Nada de esto tiene sentido. Lo único que lo tiene es llevar una vida humana perfecta, que no puede ser de puro conocimiento. Lo que necesito es hallar las raíces profundas de mi existencia, que se hunden en lo divino, y atarme a ellas, aunque se desplome el mundo. Es el yo lo que importa, el yo con su necesidad imperiosa de decidir a cada paso lo que he de hacer y lo que he de ser, con la carga de responsabilidad sobre mis espaldas, el yo dotado de una libertad de la que es imposible desprenderse. Ese yo queda oscurecido en la síntesis hegeliana de los contrarios, absorbido como uno de ellos en aras de una integración superior, como si fuera un mar inactivo, plácido, por el que navega lo universal. Pero ese mar es turbulento, porque cada hombre vive en un orbe revuelto, irracional, que no está determinado por la lógica, un mundo discontinuo por el que avanza su vida por saltos arriesgados, peligrosos, porque todo es posible cada vez que decide algo y porque lo decidido una vez no vale para la vez siguiente. En esto consiste la angustia, arraigada en una libertad que pende sobre el vacío. No hay un saber fundado que sirva de apoyo entre un salto y otro salto, entre una decisión y otra. En lugar del saber está la fe religiosa, por medio de la cual sí es posible encontrar lo absolutamente eterno en el río móvil de lo existente.
El concepto no llega a tanto pese a Hegel, porque lo eterno es lo radicalmente otro, lo trascendente. El último recurso es la fe, actitud humana de contenido contradictorio. Que lo sea no perturba lo más mínimo a Kierkegaard, que se limita a recordar que cuanto más irracional sea, más fe es. Como Aristóteles reivindicó el particular frente a la idea platónica, así reivindica Kierkegaard su concepto de repetición frente al de mediación hegeliana. Es el out-out, o esto o lo otro. Los hechos pasados se mueven, según la doctrina de Hegel, por el raíl del concepto, eliminando así las decisiones y responsabilidades individuales, pues el yo queda postergado, convertido en simple momento del espíritu absoluto. En contra de esto, hay que insistir en que el yo no es así, que adquiere conocimiento y recuerdo de su ser y que lo usa de modo personal y único. Es lo que Kierkegaard llama repetición, que echa sus raíces sobre el individuo único e irrepetible. 3 son las vías que conducen a la interioridad del yo: la estética, la ética y la religiosa. La primera es inactividad, contemplación pasiva del ser. La segunda fuerza a la elección libre, en donde uno se elige a sí mismo y se sitúa frente a la angustia, porque el deber es estrictamente personal. La tercera, por último, lleva a lo más íntimo de uno mismo, porque en ella se trata de alcanzar lo eterno en el devenir cambiante que es la existencia propia. Dios es la suprema paradoja, como se observa en el mandato que Jehová dio a Abraham. Le había prometido una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, y sin embargo le ordena sacrificar a su único hijo. ¿Cómo es posible esto? Pero Abraham deja de lado toda lógica y toda posible comprensión y acompañamiento por parte de otros, como los tuvo Agamenón al sacrificar a su hija Ifigenia por el bien del pueblo. Agamenón es un héroe moral. Abraham, que sube solo al monte Moria, no lo es. En lo religioso no hay masa, ni sociedad, ni grupo social. Solamente individuos. Ahí está lo único serio, el individuo y lo religioso. A Abraham le empuja su fe monte arriba, una fe que no puede partir de concepciones previas. En ella encuentra su seguridad. En el fracaso abandona el individuo al mundo y se halla a sí mismo y a Dios. En lo cual cree Kierkegaard ser fiel a la religión de Cristo, una fe sobrenatural, paradójica, y no a la de Sócrates, que fue una fe natural, pues presuponía el mundo. Dios es lo totalmente otro. El entendimiento, que no puede ir más allá de sí mismo, no llevará nunca a él. Se confunde todo aquel que quiere comprender a Dios y no hace otra cosa que ponerse a sí mismo en el lugar que le corresponde a él, a Dios. No hay mediación entre Dios y el mundo como pretendía Hegel, sino salto en el vacío. Al hombre solo le espera la incertidumbre y en ella la tensión de la infinita pasión de la subjetividad. En conclusión, la fe que propugna Kierkegaard frente al cristianismo de su tiempo en Dinamarca es la fe del credo quia absurdum, la de la supresión de la analogía del ser. Y hasta aquí llega el vídeo de Kierkegaard. Hasta otro momento, amigos. Adiós.